Vamos a hablar con el doctor Enrique de Rosa, que es médico psiquiatra, matrícula nacional 63406. Doctor Alejandro Canepa lo saluda, buen día. Buen día, Alejandro, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo y un día sábado que seguramente es el momento del descanso, después de semanas de mucho trabajo. Estábamos recién charlando con Marcelo Estiletano sobre Chico Novarro, que seguramente habrá escuchado algunos temas de Chico Novarro. ¿Cómo toma la gente este fallecimiento de Chico Novarro, esta situación, no? Sí, claro. Bueno, para los que tenemos cierta edad, marcó toda una época, ¿no? Y un gran músico, digamos, porque a veces la gente se olvida que esos músicos populares, desde el punto de vista puramente musical hasta académico, en el caso estamos hablando en pasado, son grandes artistas, no solamente por lo que le llegó a la gente, sino por su capacidad, ¿no? Un compositor, pianista, cantante, percusionista, todo eso. Y hablando de la gente, ¿cómo tomó o cómo notó usted como médico psiquiatra el ánimo de la gente en estas elecciones del domingo, las PASO? Esto es un tema porque en realidad el gran tema es que estas elecciones, toda elección en todo país genera una serie de expectativas, de movilizaciones y demás, pero esto ocurre es como, yo le dijese, bueno, ¿cómo afecta tal enfermedad en una persona que previamente tiene un terreno enfermo, un terreno patológico previo? Y en la Argentina estamos hace décadas muy mal, y en ese malestar todo esto impacta con emociones de fuertes expectativas, miedo, temor, parálisis, y lo que uno va viendo y lo que uno preveía y va pasando, de hecho un marcador indirecto puede ser hasta la economía, que la economía responde a factores emocionales, en realidad, en gran parte también. Yo diría que esa escalada del dólar podría ser un buen electroencefalograma del psiquismo de los argentinos en estos últimos días. ¿Cómo haría, qué pico haría eso en un electro? No sé, yo no entiendo nada del tema, pero digo, vería como cuando hacen electro a uno que hay picos que se produce, lo que se habrá sido cuando se conoció el 22% de devaluación del lunes, ¿no? Bueno, es que de hecho el tema es que esto está, todo lo que nos dedicamos a las ciencias del comportamiento, vamos viendo las relaciones entre diversos factores sociales, y que obviamente en la economía, sí, obviamente hay factores puramente econométricos que inciden, pero en definitiva están ligados a seres humanos. ¿Cómo es que a una persona le digan a un productor, usted es un hombre de campo, que le digan que los insumos no saben si se los van a poder entregar, o no sabe si puede vender, o no sabe si puede comprar? Es decir, la incertidumbre. Yo anoté la palabra incertidumbre acá, mire, me lo sacó de escrito, lo tengo acá, lo puede ver en cámara, porque estamos saliendo en televisión en este momento. Puse incertidumbre. Es fuerte la incertidumbre en todos estos casos, ¿verdad, doctor? Absolutamente, es el factor demarcatorio. De hecho, el premio Nobel del 2002 de Economía es un psicólogo, y su tesis fue sobre la incertidumbre en la toma de decisiones económicas. Es decir, ellos estudian cómo la teoría de previsibilidad estadística, es decir, uno imagina que va a vender, la soja, o va a comprar el pan, cualquiera que sea, a tal precio en tal momento, lo hace en base a una probabilidad que tiene que ver con el aumento de precios, o si hubo sequía, o si hubo esto o el otro. Sí. Ahora, cuando todo eso se borra, uno empieza a responder por factores emocionales, y ahí empieza a insertarse un principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre nos impide hacer cualquier elaboración racional, y entonces uno empieza a responder con factores emocionales, y ahí, bueno, luego sí se manifestará como ansiedad, como depresión, como angustia, pero básicamente es que no tiene ningún anclaje en lo concreto. ¿Hace impacto en el organismo de una persona estos vaivenes, estos golpazos, como decimos en el campo, estos sogazos? Totalmente. Bueno, ya que utiliza, la vez pasada, obviamente ustedes no pueden comunicarse por eso, digamos, cuando uno no tiene señal en el campo, no tiene señal. Sí, sí sé lo que pasó, sí, gracias. El tema es eso, esos sogazos, esos impactos, de la misma manera que uno lo percibe cuando ve animales o en la naturaleza, cuando ve que crece o no, no necesita haber una temporada de lluvias o una temporada de sequía o de crecida de agua, depende de dónde esté uno. Bueno, todo eso, a veces uno pierde
conciencia que los seres humanos también somos parte de ese cosmos en el que nos comportamos como seres vivos, y que de la misma manera que lo vemos en un animal, lo vemos en una planta, también incide en nosotros, y tiene un impacto fenomenal. Ese impacto va a ser psicológico, pero también va a ser psicosomático, va a ser gente que va a tener desde enfermedades graves como cardiovasculares hasta problemas psicosomáticos menores. Pero emocionales también, ¿se puede decir, doctor? Totalmente emocionales, psicológicos, es decir, somos todos uno, somos todos una sola composición que tiene que ver con pensamientos, con emociones, con ese cuerpo que responde, y se va a manifestar según cada uno por el área en que pueda emerger ese malestar. Estamos conversando, doctor Enrique de Rosa, médico psiquiatra, matrícula nacional 63406, a que por supuesto le agradecemos su tiempo, doctor, y de acá en más, digo porque van a ser eternos estos 2 meses hasta las elecciones definitivas. ¿Qué puede ocurrir en todo esto que hemos hablado con usted hasta ahora? Incertidumbre, economía, inflación, desocupación, en la familia misma, digo, todo esto que está pasando, que estos 2 meses van a ser eternos. Bueno, sí, yo básicamente creo que ayer estaba escribiendo una nota para la semana para un periódico en el que escribo frecuentemente, en el que planteaba el tema de la incertidumbre cómo altera los factores hasta de percepción temporal, ¿no? Fíjese usted que en esta semana, nosotros decimos esta semana, pero ya a los 2 días o al día siguiente de las PASO, la sensación era de caos, y yo escuchaba a la gente, uno mismo, escucharse uno mismo ya hasta difícil, pero uno cuando observaba a los demás, viendo cómo la percepción del tiempo se altera, ¿no? Gente que decía en un día martes o un día lunes, decía sí, porque el otro día había sido ayer o anteayer, claro, uno pierde la noción del tiempo, ¿verdad? Esa pérdida de noción del tiempo, volviendo a los ritmos estacionales en los cultivos, en las estaciones, en todo eso, también incide en el ser humano, y tiene que ver con la previsibilidad. Yo puedo prever cuando tengo mal o bien un tiempo cíclico en que sé que después de tal cosa va a venir tal otra, y en alguna medida puedo prever es también planificar. Y yo pierdo esa capacidad de planificar porque ese tiempo es interminable o tampoco sé cómo va a incidir. Es un poco lo que está pasando ahora. Yo diría, reduzcamos aún más la variable temporal. Desde las 6 de la tarde, que teóricamente iban a terminar las elecciones, hasta las 12 de la noche, fue tremendo eso. Pocas horas representaron días prácticamente, en el que hasta la Fuerza Nacional Electoral uno veía la desazón porque decía en un momento iba a presentar una denuncia penal y luego que iba a prohibir el voto electrónico en Capital. Pero esto dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con las emociones? Bueno, tiene que ver como hasta gente con un poder importante y una capacidad de raciocinio y una capacidad intelectual importante se ve afectada. ¿Cuánto más la gente que tiene necesidades materiales mínimas y al día siguiente se encontró con dificultades alimentarias? De un día para otro, ¿no? En este país, y quiero agradecerle su tiempo ya, doctor, ser rico o pobre un día para otro y hay tanta incertidumbre, tanta inestabilidad, tanto desorden que afecta de alguna manera, le digo como ciudadano común que soy, afecta a la parte emocional y a la parte física de cada uno. Yo le agradezco, doctor, que nos haya atendido un sábado y me interesó mucho la charla porque veo que otro tema, le voy a agregar otra palabra de campo, mestura temas de agro con temas médicos y eso es bueno. Es que en realidad uno tiene que entender que todo tiene que ver con todo, bueno, lo mío, mi agro es la zona del delta, y uno se acostumbra a entender que si no se adapta a la naturaleza, si no se adapta al ambiente, el ambiente puede con uno, ¿no? Y en el psiquismo pasa exactamente eso. Gracias, doctor. Buen fin de semana, un fuerte abrazo. Gracias por atender a Hablar del Campo Continental, muy amable. Hasta luego. Doctor Enrique de Rosa, médico psiquiatra, matrícula nacional 63406.